Bueno, muy bien. Hay una fundación, hemos hablado con uno de sus protagonistas por estos mismos micrófonos, la Federación Agropecuaria para el Desarrollo, que, en definitiva, trabaja sobre lo que pagamos los argentinos por los alimentos. Está para conversar con nosotros David Miazo. Hola David, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar conversando contigo. Gracias. Bueno, actualizamos un poco sobre el componente impositivo y qué comemos, qué pagamos cuando comemos pan, cuando comemos carne, cuando comemos leche. Bueno, el primer punto que arrancaste con el tema de impuestos es algo sobre lo que justamente hacemos foco porque es un monto relativamente importante cuando hablamos de productos de la canasta básica alimentaria, si querés. En el caso del pan estamos hablando de que el 25% del precio final son impuestos, en el caso de la leche el 26%, en el caso de la carne el 27%, es decir, en el caso de la carne de cada 1.000 pesos que pagamos de carne, 270 pesos es lo que estamos pagando de los impuestos que se acumularon a lo largo de la cadena. Esta cuestión de los impuestos es importante tanto por el peso que tiene, también porque hay que tener en cuenta que recae más sobre quien menos ingresos tienen, en el sentido de que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, entonces el típico impuesto que se le llama regresivo en ese sentido, igual que el caso del IVA, ¿no? Y después también porque cuando en épocas inflacionarias se trata de buscar culpables de por qué las cosas están tan caras o por qué suben, que en realidad no tienen muchos culpables aquí dentro de las cadenas, sino más bien una situación macroeconómica, pero también esta cuestión de los impuestos es importante ver. Por ejemplo, en el caso del pan, y ya me meto en una parte de la pregunta que me hiciste, pagamos más impuestos que trigo o harina. El trigo representa el 13% del precio final, el molino el 6%, es decir, combinado el 19%. Perdón, ¿el trigo cuánto? El trigo el 13% del precio final del pan. Sí. Y el molino otro 6%, que combinado vendría a ser la harina, que es un 19%, y los impuestos son el 25%, es decir que en el caso del pan pagamos más impuestos que lo que estamos pagando de trigo. Claro. Y harina. Claro. Claro, de ahí este enorme encarecimiento, y no tiene que ver con los insumos. Claro, bueno, una de las cosas que terminan resaltando cuando uno hace estos estudios es que no hay cosas que necesariamente funcionen mal hacia adentro de las cadenas, ni necesariamente alguien que se esté llenando de plata, por lo menos de estas cadenas que estamos analizando, y que sean los culpables de que las cosas sean más caras o algo por el estilo. De hecho, si miramos el pan, la carne y la leche, probablemente somos de los países más baratos del mundo en producir estos productos, y solamente en algunos momentos no somos los más baratos del mundo, pero no por los costos de producción, sino o el precio en sí mismo, sino por el tipo de cambio. El tipo de cambio se empieza a atrasar, se lo come la inflación, el gobierno se ensaña con tener un tipo de cambio oficial artificialmente bajo, y eso hace que, si lo comparamos en términos internacionales en dólares, sean más caros, pero si el tipo de cambio tiene un valor real, probablemente somos de los países más baratos del mundo, sobre todo para estos tres productos en particular. Claro. Sin embargo, viste que se dice que bueno, que el tema está en la intermediación y que ahí es donde aparece la desfiguración del precio, ¿no?, de la cadena. ¿No sería así? No sería así, también depende mucho de qué cadenas estemos hablando. Hay algunas cadenas donde, por ejemplo, la distancia entre el precio del productor y lo que paga el consumidor es un poco más alta. Eso se suele ver por ahí en frutas y verduras, que es muy evidente, digamos, porque es el mismo producto que se cosecha y que se termina vendiendo en una verdulería o un supermercado. Pero después la realidad es que en muchas de las otras cadenas hay una comercialización, si se quiere, muy directa, sobre todo en bienes masivos industrializados, como puede ser la leche, o puede ser los fideos, o cualquier otra cosa.
hay una comercialización muy directa entre la producción y el comercio minorista. Solamente hay una intermediación, si querés, en términos de un mayorista que interviene, más en los comercios de cercanía, en el autoservicio, ahí sí hay un actor más, pero en general es una conexión directa. Lo mismo puede pasar con el caso del pan, digamos. Panaderías más grandes a veces suelen tener una comercialización directa con el molino que les provee harina, otras más chicas sí tienen al medio un mayorista que compra la harina mayorista y se la vende a las panaderías, pero después uno va y compra directamente la panadería. O lo mismo puede pasar... Perdón, sobre el pan, David. Sobre el pan, sí. También aquí en Rosario lo vemos mucho, que es el componente del negro. Es decir, si vos trabajás en negro, fíjate que hay un 25% que ya competís distinto. Sí, sí, dos cosas. Es cierto que de esta cadena de carne y pan hay mucho comercio negro, por ahí la leche es un poquito más difícil, pero en el caso del pan y la carne es una realidad. Está bien que una mínima aclaración solamente para sopesar esto del 25%, es que a nosotros acá estamos calculando lo que se va acumulando en toda la cadena, y si bien en la venta se puede ahorrar el IVA, se puede ahorrar algo de ingresos brutos, en el sentido de ahorrar, de evadir, no es que se va el total, porque muchos de estos impuestos están metidos a lo largo de la cadena Hola. Que produce el animal, el frigorífico que lo faena en blanco, porque también tiene muchos controles sanitarios, etcétera. A lo sumo se evade en ese último eslabón, y una parte se evade, no todo, solamente para sopesarlo simplemente. David, ¿algo más que nos quieras contar sobre este último estudio y para resaltar como conclusión? No, bueno, además, más allá de conclusión, resaltar la importancia de estos números, sobre todo en el caso del pan, en momentos en los que los próximos meses se va a hablar mucho del trigo a raíz de la sequía. En la campaña pasada producimos 23 millones de toneladas de trigo, y esta campaña apenas vamos a llegar a producir cerca de 11 millones de toneladas de trigo, es decir, menos de la mitad. Eso puede llegar a generar algunas tensiones de precio en el mercado de trigo, pero justamente acá estamos viendo, por ejemplo, en lo que hacemos bien, el trigo solamente representa el 13% del precio final. Es decir, que por mucho que aumente el trigo, el impacto sobre el precio final del pan debería ser más o menos limitado. Y te doy un ejemplo. En 6 meses el precio del pan aumentó 118 pesos. Y por culpa, entre paréntesis, entre comillas, perdón, del trigo, solamente aumentó 16 pesos. Los otros 102 pesos que aumentó no tuvieron nada que ver con el trigo, y sí tuvieron que ver con la inflación en general. ¿Cuánto entre comillitas, por culpa del trigo aumentó? De los 118 pesos que aumentó en 6 meses, 16 pesos fueron por culpa del trigo, es decir, por el aumento del precio que tuvo el trigo, y los otros 102 no tuvieron nada que ver con el trigo en sí mismo. Claro. Los felicito por el trabajo que hacen, fantástico, lo valoramos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, hemos conversado con David Miazo de la Federación, FADA se llama, Federación Agropecuaria para el Desarrollo, que, bueno, hacen muy simple lo que sentimos en el bolsillo, y a veces no nos damos cuenta no de lo que implica en nuestro bolsillo, sino de los motivos. Fíjate vos, en estos 3 ítems, los impuestos representan 25% sobre el pan, 26% sobre la leche y 27% sobre la carne. ¡Epa! Es mucho, Vos sumá lo que si no tuviésemos esta carga impositiva, o si fuese menor esta carga impositiva, lo que representa para el alivio del bolsillo en etapas tan inflacionarias como las que estamos viviendo.